concibían y percibían de la realidad. Entonces, bueno, eso era una interpretación bastante personal, ¿verdad? Entonces, efectivamente, preguntas muy personales. Esas ustedes ya las desarrollaron, ¿verdad? La ¿Cuál es? prueba Sí, diagnóstica. ya, hasta la guía 2, Página 7. página 7. Pero habían algunos puntos que para mí parecieron bastante lógicos de hacer. Pero además de eso, pues el resto sí ya eran cosas personales. Ok, perfecto. Listo. ¿Cuáles puntos? De la parte 1 de la guía taller número 1. No me acuerdo de qué página era, pero básicamente tocaba hacer un cuento hacia un alienígena, con un alienígena explicándole la razón de la existencia misma y diciéndole por qué uno de los hijos no era humano. Entonces, directamente me parece tan lógico y... Ok, te entiendo. Dale, te entiendo bien. Profe, pues yo le soy sincera, a mí me gustó todo el taller. Lo que pasa es que en algunas preguntas yo me estresaba mucho, pero digamos eso lo lleva mucho a uno a pensar y pues eso a mí me gusta. Ok. Claro que sí, por supuesto. La idea de ese ejercicio es que llevemos esa capacidad de razón y de cuestionamiento al máximo nivel, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer un breve repaso de la guía número 1 antes de pasar a la guía número 2 si tenemos el tiempo. Pero antes vamos a observar un video precisamente referente al paso del mito al logos, ¿verdad? Lo que se nos expone en la guía número 1, que es precisamente el nacimiento mismo de la filosofía. Entonces vamos a prestar mucha atención al siguiente video que vamos a observar. Ya se los voy a poner en pantalla. Listo. Programming. ¿Por qué qué? ¿Cuál? ¿Cómo se escribe? B, R, A. ¿V? Sí. Ah, Brave. Bien. Ah, no lo conocía. Buen dato. Muy buen dato. Pues ese que es un navegador. Listo, muchachos. Muy atentos al siguiente video, por favor. Listo, ese señor que habla acá es, mejor dicho, el Maluma de la filosofía. Es lo mejor que ustedes pueden encontrar. Yo soy el Maluma de la filosofía. Bueno, muy atentos. ¿Es verdad? Listo, chicos, comenzamos a la 1, a las 2 y a las 3. Aquella abigarrada multitud que asistía a este templo fue también, sin saberlo, arquitecto de un puente entre su mundo y el nuestro. Adelantábamos una vez más en nuestro viaje de autodescubrimiento en el trayecto a las estrellas. Aquí, hace 25 siglos, en la isla de Samos y en otras colonias griegas que habían crecido en el activo mar Egeo, hubo un glorioso despertar. De pronto hubo personas que creían que todo se componía de átomos y que los seres humanos, así como los animales, habían evolucionado de formas más elementales. Que las enfermedades no eran causadas por demonios o dioses, que la Tierra era un planeta que giraba alrededor de un sol que estaba muy lejano. Esta revolución convirtió el caos en cosmos.
Aquí, en el siglo VI a.C., surgió una idea nueva, una de las grandes ideas de la especie humana. Se alegaba que el universo era conocible. ¿Por qué? Porque existe cierto orden, ciertas regularidades en la naturaleza que permiten descubrir sus secretos. La naturaleza no es indescifrable. Hay reglas y normas que hasta la naturaleza misma debe obedecer. A este ordenado y admirable rasgo del universo se le llamó cosmos y se le colocó en completa contradicción con la idea de caos. Este fue el primer conflicto que conocemos entre ciencia y misticismo, entre la naturaleza y los dioses. Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué en estas remotas islas y ensenadas en el Mediterráneo oriental? ¿Por qué no en las grandes ciudades de la India o Egipto? ¿O en Babilonia, China o Mesoamérica? Porque todas se encontraban en el centro de antiguos imperios, con costumbres antiguas y hostilidad a nuevas ideas. Pero aquí en Jonia había una cantidad de islas recién colonizadas y ciudades-estados. El aislamiento, aún siendo incompleto, promueve la diversidad. Ninguna concentración de poder podía imponer conformidad, así que fue posible la investigación libre. Estaban más allá de las fronteras de los imperios, así que los mercaderes, los turistas, los marinos de África, Asia y Europa se reunían en los puertos jónicos para intercambiar mercancías, historias e ideas. Existía una vigorosa y embriagante interacción de muchas tradiciones, prejuicios, lenguajes y dioses. Estos pueblos estaban dispuestos a experimentar. Una vez que se empiezan a cuestionar rituales y prácticas largamente establecidos, encontramos que una pregunta conlleva a otra. ¿Qué se hace cuando se presentan varios dioses diferentes, cada uno reclamando el mismo territorio? El Marduk babilónico y el Zeus griego eran considerados cada uno como rey de los dioses y amo del cielo. Se podía suponer, ya que en otros aspectos tenían atributos algo diferentes, que cada uno de ellos había sido inventado por los sacerdotes. Y si así era, ¿por qué no ambos? Y así fue como surgió la gran idea. Comprender que podía haber formas de conocer el mundo sin recurrir a los dioses. Que podían existir ciertos principios, fuerzas, leyes de la naturaleza a través de las cuales el mundo podía entenderse sin atribuir la caída de cada gorrión a la intervención directa de Zeus. Este es el lugar preciso donde nació la ciencia. Y por eso estamos aquí. Esta gran revolución ocurrió entre los años 600 y 400 a.C. Fue llevada a cabo por la misma gente práctica y productiva que hacía funcionar la sociedad. El poder político estaba en manos de los mercaderes que promovían la tecnología de la cual dependía su prosperidad. Los precursores de la ciencia fueron mercaderes y artesanos, así como sus hijos. El primer científico jónico se llamó Tales y nació precisamente allí, cruzando este estrecho, en la ciudad de Mileto. Había viajado por Egipto y era versado en la sabiduría babilónica. Al igual que los babilonios, él creía que el mundo alguna vez había sido todo agua. Para explicar la existencia de la tierra firme, los babilonios agregaban que su dios Marduk había colocado un tapete en la superficie de las aguas y había apilado tierra sobre él. Tales tenía una opinión parecida, pero prescindió del dios Marduk. En efecto, el mundo había sido casi todo de agua, pero era un proceso natural
el que explicaba la existencia de tierra firme. Tales pensaba que era similar al encenegamiento que había observado en el delta del río Nilo. El que sus conclusiones fueran correctas o equivocadas no es lo importante, sino su enfoque. El mundo no fue hecho por dioses, sino como resultado de fuerzas materiales interactuando en la naturaleza. Tales regresó de Babilonia y Egipto trayendo semillas de ciencias nuevas, astronomía y geometría. Ciencias que brotarían y crecerían en el fértil suelo de Jonia. Anaximandro de Mileto, en aquella isla, era amigo y colega de Tales, y una de las primeras personas que sabemos que haya hecho un experimento. Observando el movimiento de la sombra proyectada por una vara vertical, pudo determinar la duración del año y de las estaciones. Durante siglos, los hombres habían usado varas para herirse y golpearse mutuamente. Anaximandro usó la vara para medir el tiempo. El legado perdurable de este pueblo son los instrumentos y técnicas que desarrollaron y que son la base de la tecnología moderna. Eran los tiempos de Teodoro, el maestro ingeniero sobresaliente de su época. El hombre a quien se atribuye la invención de la llave, la regla, la escuadra de carpintero, el nivel, el torno, la fundición del bronce. ¿Por qué no existen monumentos a este hombre? Aquellos que soñaban y especulaban y deducían acerca de las leyes naturales, hablaban con los ingenieros y tecnólogos y con frecuencia eran las mismas personas. Lo práctico y lo teórico eran la misma cosa. Esta actitud híbrida de pensamiento abstracto y experiencia cotidiana afloró en ciencia. Cuando estos hombres prácticos prestaron atención al mundo natural, comenzaron a descubrir ocultas maravillas y asombrosas posibilidades. Anaximandro estudió la inmensa profusión de cosas vivientes y percibió la relación entre ellas. Concluyó que la vida se había originado en el agua y el barro. Después había conquistado la tierra firme. Los humanos, afirmó, deben haber evolucionado de formas más simples. Esta percepción tuvo que esperar 24 siglos para que su verdad fuera demostrada por Charles Darwin. Nada fue excluido de las investigaciones de estos primeros científicos. Hasta el aire fue objeto de minucioso examen por un griego de Sicilia llamado Empédocles. Este hombre hizo un asombroso descubrimiento con un utensilio muy modesto que se había venido empleando durante siglos. Es el llamado ladrón de agua. Es una esfera de cobre con un cuello y un agujero en la parte superior y pequeños agujeros en el fondo. Se usaba como cucharón de cocina. Se llena sumergiéndolo en el agua. Si después de tenerlo sumergido, lo sacamos con el cuello destapado, el agua sale por los agujeros inferiores como pequeña ducha. Si por el contrario se saca tapando el cuello, el agua permanece dentro. Ahora, si intentamos llenarlo con el cuello tapado con el pulgar, observemos. El agua no entra. ¿Por qué no entra el agua? Algo lo impide. Algún elemento obstruye el acceso de agua a la esfera. El elemento que impide este acceso no puede verse a simple vista. ¿Qué puede ser? Empédocles lo identificó como aire. ¿Qué más podría ser? Algo que no se puede ver
causa presión y frustra mi deseo de llenar esta vasija con agua, si yo fuese tan tonto de dejar mi dedo pulgar sobre este orificio. Empédocles había descubierto lo invisible. El aire, pensó, debe ser materia tan finamente dividida que no se puede ver. Esta pista, esta señal de la existencia de átomos, fue llevada mucho más lejos por su contemporáneo llamado Demócrito. De todos los científicos de la antigüedad, es él quien nos habla con mayor claridad a través de los siglos. Algunos fragmentos de sus escritos que han quedado revelan una mente de poderes altamente intuitivos y lógicos. Él creía que un gran número de mundos viajan por el espacio y que estos mundos nacen y mueren. Que algunos están poblados de seres vivientes y otros, por el contrario, son áridos y estériles. Fue el primero en comprender que la Vía Láctea era el conjunto de luz de innumerables astros débiles. El pensamiento de Demócrito se elevó más allá de las fogatas en el cielo, la leche de Hera y el espinazo de la noche. Demócrito fue, en realidad, un gran precursor. Él adivinó la profunda relación entre los cielos y la tierra. El hombre, dijo, es un microcosmos, un pequeño cosmos. Demócrito procedía del pueblo jónico de Abdera, en la costa norte del mar Egeo. En aquellos días, Abdera era objeto de burlas. Si por el año 400 a.C., en el equivalente a un pequeño restaurante como este, se contaba un cuento acerca de alguien de Abdera, con seguridad era recibido con risas. Era, en cierto modo, el Brooklyn de la época. Para Demócrito, todo lo que era vida era para disfrutarse y entenderse. En realidad, para él, entender y disfrutar era exactamente la misma cosa. Decía que la vida sin alegría era un largo camino sin hostería. Demócrito podía ser originario de Abdera, pero no era ningún pobre. Él comprendió que las formas complejas, los cambios y movimientos del mundo material, se derivan de la interacción de partes móviles muy simples. Y llamó a estas partes átomos. Todos los objetos materiales son colecciones de átomos intrincadamente ensamblados. Hasta nosotros lo somos. Cuando corto esta manzana, el cuchillo debe estar pasando entre los espacios vacíos de los átomos, según Demócrito afirmaba. Si no existieran tales espacios vacíos, entonces el cuchillo encontraría algún átomo impenetrable y no podría cortarse la manzana. Bueno, permítanme por favor, ya colocamos el final. Esto ya casi se va a acabar, no se preocupe. La curvatura de la manzana obliga a esta rebanada. Materiales son colecciones de átomos intrincadamente ensamblados. Hasta nosotros lo somos. Cuando corto esta manzana, el cuchillo debe estar pasando entre los espacios vacíos de los átomos, según Demócrito afirmaba. Si no existieran tales espacios vacíos, entonces el cuchillo encontraría algún átomo impenetrable y no podría cortarse la manzana. Comparemos el corte transversal de estos dos pedazos. ¿Son exactamente iguales las áreas expuestas? No, decía Demócrito. La curvatura de la manzana
obliga a esta rebanada a ser ligeramente más corta que el resto de la manzana. Si fueran exactamente iguales, entonces tendríamos un cilindro y no una manzana. No importa cuán filoso sea el cuchillo, estos dos pedazos tienen corte transversal desigual. ¿Por qué? Porque en la escala de lo muy pequeño, la materia presenta una rugosidad irreductible. Y esta fina escala de rugosidad, Demócrito de Abdera la identificó con el mundo de los átomos. Sus argumentos no eran los que empleamos hoy, más bien son los sutiles y elegantes que se derivan de la experiencia cotidiana. Sus conclusiones eran fundamentalmente correctas. Demócrito pensaba que nada ocurre al azar, que todo tiene una causa material. Él decía, yo prefiero entender una causa que ser el rey de Persia. Pensaba que era mejor la pobreza en una democracia que la riqueza en una tiranía. Él creía que las religiones prevalentes en su época eran malvadas y que no existían ni almas ni dioses inmortales. Existe evidencia de que Demócrito fue perseguido por sus creencias, pero al fin y al cabo procedía de Abdera. Sin embargo, en su época, la frágil tradición de tolerancia para opiniones no convencionales comenzaba a desgastarse. Por ejemplo, la creencia que predominaba era que la luna y el sol eran dioses. Otro contemporáneo de Demócrito, llamado Anaxágoras, enseñaba que la luna era un lugar hecho de materia ordinaria y que el sol era una piedra al rojo vivo muy lejana en el cielo. Debido a esto, Anaxágoras fue condenado, convicto y enviado a prisión. Delito, impiedad. Un crimen religioso. Así comenzó la persecución de individuos por sus creencias. La efigie de Demócrito ahora aparece en el billete griego de 100 dracmas. Pero sus ideas fueron suprimidas, su influencia en la historia minimizada. Comenzaban a ganar los místicos. Jonia era también el hogar de otra tradición intelectual enteramente diferente. Su fundador fue Pitágoras, quien vivió en Samos en el siglo VI a.C. Según cierta tradición local, alguna vez habitó en esta cueva, y quizá alguna vez esto fue su salón. Muchos siglos después, este pequeño altar ortodoxo griego se construyó en la entrada. Hay una continuidad de tradición desde Pitágoras hasta el cristianismo. Parece que Pitágoras fue la primera persona en la historia del mundo que afirmó que la Tierra era una esfera. Quizá lo afirmaba por analogía con la Luna o el Sol. Tal vez notó la sombra curva de la Tierra en la Luna durante un eclipse solar. O tal vez reconoció que cuando los barcos abandonaban Samos, sus mástiles eran lo último en desaparecer. Pitágoras sostenía que una armonía matemática era la base de toda la naturaleza. La tradición moderna del argumento matemático, esencial en toda la ciencia, se debe en gran parte a él. Y la idea de que los cuerpos celestes se mueven al ritmo de cierta música de las esferas también se derivó de Pitágoras. Él fue el primero en emplear la palabra cosmos para designar un universo ordenado y armonioso, un mundo acorde con el entendimiento humano. Por este gran aporte estamos en deuda con Pitágoras. Pero hay profundas ironías y contradicciones en sus ideas. Muchos de los jonios pensaban que la base de la unidad y la armonía del universo era accesible a través de la observación y la experimentación, el método que actualmente predomina en la ciencia. Sin embargo, Pitágoras tenía un método muy diferente. Él opinaba que las leyes de la naturaleza pueden deducirse por la razón pura. Él y sus seguidores no eran básicamente experimentalistas, eran matemáticos, pero también totalmente místicos. Estos 5 sólidos regulares los fascinaban. Cuerpos cuyas caras eran poligonales. Triángulos, cuadrados o pentágonos. Puede haber un número infinito de polígonos, pero únicamente 5 sólidos regulares.
4 de los sólidos se asociaban con la tierra, el fuego, el aire y el agua. El cubo, por ejemplo, representaba la tierra. Estos 4 elementos componían la materia terrestre, según opinaban. Así que el quinto sólido lo asociaban místicamente con el cosmos. Tal vez constituían la sustancia de los cielos. Este quinto sólido se llamó dodecaedro. Sus caras son pentágonos, 12 en total. El conocimiento del dodecaedro se consideraba demasiado peligroso para el dominio público. La gente ordinaria debería mantenerse ignorante del dodecaedro. Enamorados de los números enteros, los pitagóricos creían que todas las cosas derivaban de ellos. Desde luego todos los otros números. Así se suscitó una crisis de doctrina cuando descubrieron que la raíz cuadrada de 2 era irracional. Es decir, que la raíz cuadrada de 2 no podía ser representada como la razón de 2 números enteros por grandes que fueran. Irracional originalmente significaba solo eso, que no se podía representar un número como una razón. Pero para los pitagóricos llegó a representar algo más, algo amenazador, una indicación de que su teoría del mundo no tuviera sentido. El otro significado de irracional. En vez de querer que todos compartieran y conocieran sus descubrimientos, los pitagóricos ocultaron la raíz cuadrada de 2 y el dodecaedro. El mundo exterior no debería saberlo. En los apuntalamientos matemáticos de la naturaleza, los pitagóricos habían descubierto uno de los 2 implementos científicos más poderosos. El otro, por supuesto, es la experimentación. Pero en lugar de usar su percepción para avanzar en el viaje colectivo del conocimiento humano, crearon algo así como el abracadabra de un culto misterioso. La ciencia y las matemáticas serían retiradas de las manos de mercaderes y artesanos. Esta tendencia encontró su abogado más efectivo en un seguidor de Pitágoras, Platón. Él prefería la perfección de estas abstracciones matemáticas a las imperfecciones de la vida cotidiana. Opinaba que las ideas eran mucho más reales que el mundo natural. Aconsejó a los astrónomos que no perdieran su tiempo observando estrellas y planetas. Era mejor, según él, solamente pensar en ellos. Platón expresó hostilidad a la observación y la experimentación. Divulgó desprecio hacia el mundo real y desdén hacia la aplicación práctica del conocimiento científico. Los seguidores de Platón lograron extinguir la luz de la ciencia y la experimentación que habían encendido Demócrito y otros jonios. El desasosiego de Platón con el mundo revelado por nuestros sentidos habría de dominar y ahogaría a la filosofía occidental. Todavía hasta 1600, Johannes Kepler luchaba por interpretar la estructura del cosmos, según los términos de los sólidos pitagóricos y la perfección de Platón. Irónicamente, fue Kepler quien ayudó a restablecer el antiguo método jónico de comprobar las ideas con observaciones prácticas. Pero ¿por qué la ciencia había perdido el rumbo? ¿Qué atractivo podrían tener para sus contemporáneos las enseñanzas de Pitágoras y Platón? Imagino que les proporcionaba una justificación intelectualmente respetable de un orden social corrupto. La tradición mercantil que había conducido a la ciencia jónica también condujo a una economía esclavista. Era posible enriquecerse si se tenían muchos esclavos. Atenas, en la época de Platón y Aristóteles, tenía una gran población de esclavos. Todas esas valientes palabras atenienses de democracia se aplicaban solo a unos cuantos privilegiados. Platón y Aristóteles estaban a gusto en una sociedad esclavista. Ofrecían una justificación a la opresión. Servían a tiranos. Enseñaron la separación del cuerpo y de la mente. Una idea muy natural, supongo, en una sociedad esclavista. Separaron la razón de la materia y divorciaron la tierra de los cielos. Divisiones que habrían de dominar el pensamiento occidental durante más de 20 siglos. Los pitagóricos habían vencido.
Al reconocer Pitágoras y Platón que el cosmos era conocible, que había un fundamento matemático en la naturaleza, avanzaron grandemente en la causa de la ciencia, pero en la supresión de hechos inquietantes, en el pensar que la ciencia debería conservarse para un pequeño grupo, en su rechazo a la experimentación, en el abrazar el misticismo, en la fácil aceptación de sociedades esclavistas, su influencia atrasó significativamente el avance del esfuerzo humano. Bueno. Queda un pedacito del video que se los voy a dejar en la plataforma, pero antes la idea es que desarrollemos ese concepto que aparecen en las guías de trabajo que están en la plataforma y del cual se nos habla en el video. Listo, en sus guías de trabajo, las personas que están desde casa las pueden observar. Aparece en el taller número 1 una parte que dice fase cognitiva, ¿cierto? Con un título que dice del mito al logos, ¿verdad? Entonces, ¿qué querrá decir eso del mito al logos? Con lo que vimos al comienzo, fundamentalmente, ¿a quién se le ocurre qué puede significar eso? Algo que se les ocurra, lo que sea, del mito al logos. ¿Algo por ahí? ¿Alguna idea? No. ¿No? Ah, bueno, al menos. Bueno, bien. O sea que hay que Entonces, hacer más de esa guía, profe. dime, Sara. Toca hacer más guía. Pues más adelante van a hacer más guía con el coordinador, pero yo solamente voy a fundamentar cuál es el concepto del mito a logos para que ustedes más adelante lo puedan trabajar. ¿Listo? Ok. Listo, entonces, para que lo entendamos mejor, al comienzo del video se nos hablaba de que en la antigüedad, antes de la ciencia y antes del razonamiento mismo, las personas atribuían los fenómenos de la naturaleza ¿a qué? Las personas, ¿por qué creían que todo lo que pasaba en la naturaleza pasaba como pasaba? Por Dios. Perfecto, muy bien. Por los dioses, por influencia de entidades divinas. Sin embargo, este señor nos cuenta que en el año más o menos 400 antes de Cristo, pues comienza a haber una revolución del pensamiento en la cual comienza a observarse que en la naturaleza existen diferentes patrones, ¿verdad? Que de alguna forma, en ese caos de la naturaleza, hay un orden establecido. Comienza a verse que existe un orden en la naturaleza, en la vegetación, en las rocas, ¿verdad? Comienza a verse un orden, comienza a ver que existen diferentes patrones en toda la naturaleza cuando nosotros pensábamos que era tan caótica y tan irregular, ¿cierto? Entonces, en ese punto se nos habla que nosotros pasamos del mito al logos. Es decir, pasamos de pensar que todo en la naturaleza ocurre por influencia divina y pasamos a pensar que existe porque hay leyes establecidas en el universo, ¿verdad? En el video se nos cuenta que pasamos del caos al cosmos, ¿verdad? Según el video, ¿qué es el cosmos? ¿Qué dicen ustedes? Que vendría siendo lo opuesto al caos. Tranquilidad, paz. Déjame, comenzamos con Kevin y pasamos con Lindsay. El caos, pues si nos iban el caos a lo que se refería era a lo que pasa con los días de Cristo. ¿Qué entendemos nosotros normalmente por caos? Cuando decimos que algo está hecho un caos, ¿qué significa eso? Que está terrible, pero ¿en qué sentido? Pues, profe, Cosmos no es todo el íntegro de las leyes del movimiento de la materia. Ah, eso es de Google.
Bueno, por ahí va la cosa, pero antes de definir el cosmos, definamos qué es el caos. Pues, ¿Listo? profe, destrucción, desorden, todo lo que está mal. Exactamente, Lindsay. Cuando nosotros decimos que, mejor dicho, cuando llegan a su habitación y dicen esto está hecho un caos, ¿qué significa? Desesperación. O sea, que Está está... hecho un desorden total, Sí. ¿cierto? Que todo está desordenado, que mejor dicho, no hay por dónde verlo, no hay ningún orden establecido. Así se concebía la naturaleza antes del surgimiento de la filosofía, que todo era un caos, que todo estaba completamente desorganizado y que la naturaleza no tenía leyes ni patrones precisos que nos permitieran entenderlo. Pero con el surgimiento de la filosofía pasamos de pensar que todo en el mundo es caótico y pasamos del pensamiento del caos al pensamiento del cosmos. Eso, ahora sí, ¿qué será el cosmos? Que ya vimos, pues, que sería la contraparte al caos, lo opuesto. Pues, profe, paz, orden, libertad y cosas así. Correcto, muy bien. Entonces el cosmos ya es un pensamiento que nos invita a pensar que el universo no es completamente caótico, sino que sigue unas normas, unas leyes y unos parámetros, ¿verdad? ¿Cómo llegamos al pensamiento del cosmos? En la medida en la cual comenzamos a ver diferentes reglas, diferentes normas, diferentes patrones que se repiten en la naturaleza, ¿verdad? De la misma forma, en la medida en la cual se realizan los primeros experimentos, nosotros comenzamos a pensar que todo lo que ocurre en el universo no ocurre al azar, ¿cierto? No ocurre porque así lo quiso Dios, sino porque ocurre en función a leyes precisas de la naturaleza. Uno de los primeros experimentos que se realizan y de los cuales se nos hablan en el video estaba relacionado con el sol. ¿Cuál fue? ¿Quién se acuerda? Y con un palo. ¿Cuánto se puede haber? Profe, creo que fue Anaximandro. Sí, señor Juan Pablo, ¿qué hizo? Pues Que el utilizó una varilla pues para medir el año y las estaciones, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien, Juan Pablo. Muy bien, Kevin. Así es. Efectivamente, con una vara, él pudo, con influencia del sol y la sombra que proyectaba, establecer la duración de periodos de tiempo determinados, en este caso relacionados con las estaciones, ¿verdad? De esta manera él estableció no solamente la duración de las estaciones, sino un aproximado de la duración de un año solar, ¿verdad? Ese fue uno de los primeros experimentos que se realizan y que nos ayudan a fundamentar que objetos, o mejor dicho, fenómenos naturales que parecen tan aleatorios, tan azarosos, como el movimiento del sol, de la luna, de las estrellas, pues resulta que no es algo tan caótico, sino que de verdad tiene un orden establecido y pues que, por ejemplo, el movimiento del sol, pues nosotros sabemos que no es que el sol gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que gira alrededor del sol, pero bajo nuestra perspectiva el sol sí tiene un movimiento que obedece a unas leyes precisas, ¿no? Entonces ahí comenzamos a pensar que los fenómenos naturales no ocurren porque sí, sino que ocurren por unas leyes precisas, claras y que fundamentan todos los fenómenos naturales, ¿verdad? Entonces en ese momento se da el paso del mito al logos, se da el paso del caos al cosmos y se da el paso del pensamiento irracional al pensamiento racional, ¿cierto? Entonces, ya nos queda un poquito más claro qué es el paso del mito al logos. Un poquito, ¿cierto? El paso del caos al cosmos, el paso del desorden absoluto al orden, ¿verdad? El paso de pensar que todo ocurre por una influencia divina a pensar, pues, que ocurren por leyes y fenómenos naturales establecidos y concretos. Y, bueno, hasta las 11:30 tenían nomás, ¿cierto? Listo, mis niños. Yo les dejo ahorita más tarde este video en la plataforma para que lo acaben de ver en casa.
Bueno, Bueno, chao, profe. chao muchachos juiciosos. Señor, quedó en... Ay, lo cerré. Que faltaban como 5 minutos nomás. Chao, profe. Chao muchachos juiciosos.